Bien, amigas y amigos, ya en los minutos finales de nuestro programa en 3 puntos, llevando estos temas, el tema chino, donde realmente la China ha incidido en la economía mundial, ha avanzado en Latinoamérica, ha avanzado en el mundo, y estos son los temas que estamos tratando en la noche de hoy. Luis Manuel, termina el esbozo que tú estabas haciendo para que luego te dé una respuesta para concluir. Bueno, sí, no, lo que te señalaba es que los chinos realmente lo que hicieron fue tomar ventaja de la ventaja que le abrieron los americanos y los europeos en la Organización Mundial de Comercio para que ellos ingresaran. O sea, ahí fue que los chinos hicieron su oferta de bienes a cada uno de los países y de ahí vino el nivel de arancelario de la entrada de los bienes chinos a esas economías. Ahí, y en la parte de servicios, en la parte de propiedad intelectual, y le dieron una serie de ventajas de que fuera cumpliendo durante un periodo de tiempo como si fuera un país en desarrollo, porque los chinos son tratados en la Organización Mundial de Comercio como un país en desarrollo, porque los americanos le dieron ese derecho. Y cuando estamos hablando de los chinos y estamos hablando de la China, estamos hablando de que las grandes multinacionales norteamericanas y europeas invadieron el mercado chino para aprovecharse de 1.200 millones de chinos. Y dentro de las cosas que los chinos dijeron, ¿tú quieres mi mercado? Ah, pues dame parte de la propiedad intelectual que tú tienes y compartamos a eso. O sea, fue un dando y dando. Pero bueno, ese es un asunto que es más profundo analizarlo, y se ha visto, ¿no?, de que ya los chinos llegaron a un punto en que se le dio tanta ventaja que fueron y afectaron la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo, porque la industria textil de nosotros quedó arruinada cuando los chinos entraron. Pero otro elemento también que yo quiero traer antes de que terminemos, y es, Roberto, lo que se dio ayer también, que es el triunfo de los dos congresistas demócratas que quedaban de Georgia. Eso le da al Partido Demócrata una ventaja ya en el Senado y en la Cámara de Representantes, teniendo el poder ejecutivo. Eso indiscutiblemente que ayudará al presidente Biden, y yo creo que lo va a hacer, ¿no?, de crear políticas menos extremas, buscar más el medio, ¿no? Y apoyarse en esa área moderada de los republicanos también, que yo creo que es importante para él, de una forma de quitar la tensión, la presión que hay en la sociedad americana. Y el otro elemento es de que le apoyen a desarrollar su programa de gobierno y que le aprueben rápidamente sus ejecutivos que ha nombrado, porque también hay que decirlo, que la mayoría de los nombramientos del presidente electo Biden es de personas con experiencia, que no vienen a inventar y que van a actuar rápidamente en una sociedad donde tiene un problema muy serio que Roberto lo ha planteado muchas veces, que es el asunto del COVID y el asunto de que es una economía que está herida en esa parte del consumo y de la inversión. Adelante, Roberto. Yo estoy de acuerdo con todo lo que él dijo. Lo que pasa es lo siguiente, y quiero que entendamos. El Congreso está en manos de los demócratas. El Senado en estos momentos tiene 50 republicanos y 50 demócratas. Entonces, ¿cómo se desempata? Es el vicepresidente, ¿verdad? Entonces, digamos, si 50 demócratas y 50 republicanos votan diferente, el vicepresidente, que sería Kamala Harris, es la que decide. Lo importante del Senado es que el Senado es el que aprueba todos los nombramientos de los gabinetes. Y entonces, así como los jueces. Donald Trump tuvo la suerte que el Senado siempre estuvo en manos republicanas. Ahora que está en manos demócratas, Donald Trump no pudiera haber hecho nada de lo que hizo. Entonces, lo que se está diciendo aquí en Estados Unidos es de que como están 50 y 50, eso ha pasado 3 veces en los Estados Unidos. La última vez fue en el 2001 y fue como por 6 meses. Entonces, lo que se hacen es que los dos presidentes, el republicano como el demócrata, o sea, los más altos de cada partido, se sientan y se reparten los puestos.
¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Y ese bipartidismo es importante, ¿verdad? Porque es una forma de relajar toda esta presión de esta olla de grillos que viene aumentando con una tensión, y Donald Trump lo único que hizo fue capitalizar en esta presión. Y déjame decirte algo sobre Donald Trump. Fue bien valiente, porque Donald Trump dijo un montón de cosas que a otro político lo hubieran quitado de inmediato, lo hubieran declarado racista, loco, que no sé qué. Y Donald Trump lo decía y todo el mundo lo aceptaba, ¿verdad? Así que eso es, digamos, en respuesta pues a lo que dijo Luis Manuel. Mira, otro punto al final sobre la vicepresidenta es que eso le da mucha fuerza ahora y la pone dentro de un camino muy seguro para ser candidata en el año 2024, Roberto. Mira, miren amigos, eso que dijo Roberto de lo que hizo Trump, de lo que Trump captó de la sociedad norteamericana, por eso yo insisto, Roberto, Luis Manuel, Gabriel y Flavio, si esos congresistas ahora que Biden pudiera decirse que tiene el Congreso, el Senado en sus manos con el voto de Kamala Harris, yo creo que si esos senadores demócratas y esos senadores republicanos captaron bien lo que está pasando en la sociedad norteamericana, no van a hacer un levantamano a la voluntad del presidente de la República, Joe Biden. Van a tener que analizar bien todos y cada uno de los proyectos y de las cosas que quiera hacer Biden, a fin de que mantenga muchas cosas que habría que mantener y que hay que mantener. Trump supo leer bien y por eso sacó 75 millones de votos. Nunca en los Estados Unidos había sido una votación tan numerosa. Señores, estamos hablando de 156 millones de votos. Eso es un escándalo en Estados Unidos. La sociedad norteamericana siempre había sido apática, un 35, 40. La historia da que lo máximo que hubo fue 52%. Estamos hablando de ahora de un altísimo porcentaje de votación. Y es porque muchos querían que se quedara Trump y muchos querían que se fuera. Pero eso es un encuentro de mentalidades, de deseo, de cosas diferentes. Y hay que complacerlo a todos, pero sobre todo hay que cambiar la sociedad norteamericana. Por lo tanto, ese Senado es clave para que no vaya a pensarse que porque Biden quiera A, levanten la mano para darle A. Hay que darle al país lo que el país necesita, no lo que Biden quiera ahora revertir todo, porque todo lo que le sepa Trump no sirve. Eso no es así. Los norteamericanos, si se quiere recomponer, tienen que hacer los cambios reales y Biden va a tener que leer eso. Sí, en eso te contesto en una palabra. Biden es un hombre de consenso. Es el presidente más preparado en la historia de Estados Unidos después de George Bush. Y es un hombre de consenso, un hombre suave. Y aparte de 30 años siendo representante de su estado. Perdón, no te escuché. Duró 30 años siendo representante y senador de su estado. Eso así, o sea, es un tipo que se conoce el establishment del Congreso. Igual que hombre suave, de un trato suave. Es un contraste enorme a Donald Trump. Le va a poner Biden control a la industria armamenticia. Mira, yo te voy a decir una cosa. La respuesta es sí, porque Biden va a defender los intereses de los Estados Unidos. Así es. Okay. Porque él se vio muy amenazado y él se vio muy aterrorizado cuando dijeron que el pueblo estaba armado y le podía mellar su triunfo y su ascenso al poder y su legalización al poder, porque las tropas de Trump estaban fuertemente armadas con civiles totalmente dispuestos a lo que sea. Entonces, esa amenaza él la sintió en cuerpo y alma. Por eso la pregunta de si él va a enfrentar a esa industria que sabemos quiénes son los dueños que están atrás y nunca han permitido que el Congreso aporte una ley que suspenda todas esas armas que están en civiles. Es que son dos cosas. Yo te entendí otra cosa.
Una cosa es el armamento a las Fuerzas Armadas. Exacto. Esa es una. Ok, que eso él va a seguir apoyando es una cosa a las Fuerzas Armadas. Claro ¿sí? que sí. Y le va a dar el mejor armamento que se pueda. Y lo otro es las armas que tiene el pueblo de los Estados Unidos. Ahí es. Nada más que te cuento el tema. Dentro de la Constitución de los Estados Unidos está el derecho a portar armas. ¿Okay? La discusión que ha habido en los Estados Unidos recientemente, y te quiero decir que yo he tenido amigos, mujer y hombre, padres, que le han asesinado a sus hijos. ¿Okay? Lo que se habla en Estados Unidos es que hay diferentes tipos de armamento. Vos tenés una K-47 que le metes y puede disparar 100 balas en cosa de 30 segundos. ¿Verdad? Eso es diferente a una pistola. ¿Verdad? Entonces, mucha gente lo que dice, bueno, el pueblo americano tiene derecho a tener armas. Pero ¿qué tipo de armas? No vas a andar tú en Dominicana con una bazooka, ¿verdad? Eso hasta aquí mismo en los Estados Unidos es prohibido. Es el tipo de armas lo que se está discutiendo. Aquí algunos andan con bazooka también. Digo, allá en República Dominicana. Hay otro tema más adelante, Roberto, que es bueno tratarlo en el programa, que es el asunto del narcotráfico y el consumo de drogas. La sociedad norteamericana en más de un 40% consume droga y un 20% es coca dependiente. O sea, coca dependiente. No puede vivir si no consume droga. Hay un 40% que consume y dentro de ese 40% la mitad es coca dependiente. La sociedad norteamericana tiene que dejar de ser doble moral con la lucha contra la droga y el narcotráfico. Eso pero si se corta el suministro, lo que pasó ayer le queda chiquito. Bueno, pero eso hay que eliminarlo poco a poco. Es una sociedad que no se va a resolver. Así es. Señores, hemos terminado el programa por la noche de hoy. Muchísimas gracias a Roberto Argüello desde Miami, en los Estados Unidos. A Luis Manuel también, que ha sacado su tiempo para estar aquí en el programa, aportando todo lo que ha sucedido en territorio norteamericano, que afecta a todos los países del mundo, porque somos, quieras o no, dependemos, nuestras economías dependen del mayor, que es el grande, que es Estados Unidos, indudablemente. Así que le damos las gracias a ustedes por esta excelente posición y donde podemos nutrir a nuestros amigos televidentes de manera clara. Javier López, Ezequiel Molina, muchísimas gracias, como siempre, por participar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos.